En una tranquila noche del pueblo, un secreto más oscuro que la sangre permanece oculto. Cuando una mujer enfrenta su destino bajo la sombra del escarlata, cada rostro inocente se convierte en una máscara de sospecha. La pregunta es, ¿puedes descubrir la verdad del misterio de la viuda escarlata antes que Miss Marple? La temprana primavera de 1955 había sido particularmente amable con St. Mary Me, trayendo consigo ese tipo de calidez suave que animaba a los narcisos a asomar sus brillantes cabezas a través de la tierra, y que motivaba a las ancianas a salir a sus paseos vespertinos con corazones más ligeros y menos bufandas de lana. Fue en una de esas agradables tardes de marzo cuando Miss Jane Marple observó por primera vez la llegada de la mujer, que pronto pondría a hablar a los habitantes del pueblo con un vigor sin precedentes. Miss Marple estaba atendiendo su borde de hierbas, una tarea que le proporcionaba tanto ocupación legítima como un excelente punto de observación de los movimientos a lo largo de la calle principal, cuando el taxi de Match Benham se detuvo frente a Holly Cottage. La cabaña había estado vacía durante más de 2 años, desde que la anciana señora Petón había fallecido, y la vista de una recién llegada bajando del vehículo fue suficiente para que Miss Marple pausara su desierve y tomara nota cuidadosa. La mujer que puso un pie en la acera era llamativa de un modo que inmediatamente captaba la atención. Tenía quizá unos 40 años, aunque era difícil asegurarlo, ya que poseía esa cualidad indefinible que algunas mujeres tienen de parecer atemporales. Su cabello era del tono más notable de rojo. No era el cálido que la naturaleza ocasionalmente concede, ni siquiera el brillante cobre que se podría ver en una doncella celta, sino un escarlata vívido que parecía captar y mantener la luz de la tarde como metal pulido. Esta magnífica corona de cabello rojo estaba parcialmente oculta bajo un sombrero de fieltro negro del tipo favorecido por las viudas, y, de hecho, como Miss Marple aprendería más tarde, la recién llegada estaba recientemente enlutada. Su rostro pálido mostraba los inconfundibles signos de un duelo reciente, aunque eran sus ojos los que más llamaban la atención. Estaban enrojecidos, no del rosa agradable que podría resultar de cosméticos de moda, sino de un rojo crudo y enojado que hablaba de un llanto prolongado o algún tipo de irritación. El doctor Haddock, que pasaba en ese momento, se detuvo para inclinar su sombrero ante la recién llegada y se le oyó murmurar algo sobre nervios y la tensión del duelo. Sin embargo, la señora Price Ridley, que había salido de la oficina de correos con sospechosa prontitud, tenía una opinión completamente diferente. Tomen nota, anunció a quien estuviera cerca. Eso no es dolor que ven. Es tinte, puro y simple. Nadie tiene el cabello de ese color de forma natural. Y cuando juegas con químicos, bueno, eso inevitablemente afecta los ojos, ¿no? Miss Marple, que tenía excelente oído a pesar de su avanzada edad, archivó ambas observaciones con la metódica precisión que le había servido también en encuentros anteriores con los misterios del pueblo. Observó cómo la recién llegada, que se presentó al doctor Howe como la señora Rosamond Vale, dirigía al conductor del taxi para descargar varias maletas modestas y un baúl que había visto mejores días. La voz de la señora Vale, al hablar, era culta y agradable, con apenas un leve rastro de lo que podría haber sido un acento londinense. Agradeció al doctor Haddock por su preocupación con una cortesía encantadora y mencionó su deseo de un poco de tranquilidad tras todos los problemas en el pueblo. El doctor, siendo un hombre amable, inició de inmediato ese tipo de discurso de bienvenida que el pueblo reservaba para los recién llegados potencialmente respetables, mencionando las diversas tiendas, los servicios de la iglesia y la paz general de St. Mary Me. Durante este intercambio, la mirada de la señora Vale se posó sobre Miss Marple, que aún estaba ostensiblemente ocupada con su borde de jardín. Las dos mujeres se reconocieron con ese tipo de asentimiento cuidadoso que ocurre entre extraños en pequeños pueblos, educado pero reservado, cada una midiendo a la otra sin aparentarlo. En los días siguientes, la señora Vale se instaló en Holly Cottage con notable eficiencia. La señora Ives, una mujer precisa que había trabajado previamente para la difunta señora Petón, fue contratada como ayuda diaria y se convirtió en una valiosa fuente de información para los aldeanos curiosos sobre su nueva vecina. Según la señora Ives, la señora Vale era una viuda reciente, habiendo perdido a su esposo en Londres en circunstancias no del todo claras, pero ciertamente trágicas. Había llegado a St. Mary Me en busca de paz y soledad, aunque recibía visitantes con frecuencia razonable. El visitante más notable fue un caballero que llegó 2 veces durante la primera semana de la señora Vale en la residencia. Era elegante y bien vestido, al estilo de alguien que se movía en círculos de moda, y conducía un automóvil que atraía miradas admirativas de los niños del pueblo. El señor Aubrey Kint, como se presentó a quienes preguntaban, era fotógrafo con un estudio en Match Benham, especializado en retratos de sociedad y en estudios artísticos actualmente de moda entre los ricos.
Sus visitas a Holly Cottage fueron breves, pero parecían amistosas. La señora Vale lo recibió en su salón, y la señora Ives informó que se sirvió té y la conversación fue cordial. No había nada en estos encuentros que despertara comentario, salvo que cualquier visitante de un nuevo residente era automáticamente tema de interés en el pueblo. La segunda categoría de visitante era más problemática. Víctor Vale, que decía ser sobrino del difunto señor Vale, llegó el jueves de la primera semana de la señora Vale en un estado de considerable agitación. Era un joven delgado y nervioso, con la apariencia preocupada de alguien siempre entre situaciones, como él mismo decía. Su entrevista con la viuda del tío fue algo más prolongada que las visitas del señor Quint, y la señora Ives informó haber escuchado voces elevadas desde el salón, aunque fue demasiado discreta para admitir que estuviera espiando deliberadamente. El tercer visitante regular fue la señorita Daphne Arrow, una joven con aspiraciones teatrales que vivía en Match Benham y que frecuentemente participaba en las producciones dramáticas amateurs del distrito. Poseía ambición que superaba con creces su talento, aunque generalmente se reconocía que tenía un don para el vestuario y el maquillaje, lo cual le servía en los papeles de carácter. Las visitas de la señorita Arrow a Holly Cottage se caracterizaban por conversación animada y lo que la señora Ives describía como grandes gestos y mucho alboroto. Fue la señorita Arrow quien primero usó la frase que pronto se volvió de uso común en el pueblo. Al encontrarse con la señora Price Ridley fuera de la panadería, se refirió a su nueva vecina como la viuda escarlata, una designación que combinaba la referencia al cabello llamativo de la señora Vale con un duelo reciente, y parecía llevar matices no del todo benévolos. La frase se difundió con el inexorable impulso que tales cosas poseen en las pequeñas comunidades. En pocos días, la señora Vale era conocida en todo ese temerime como la viuda escarlata, aunque el epíteto se usaba con diversos grados de simpatía según la disposición del hablante hacia los recién llegados y su opinión sobre el color de cabello no natural. Miss Marple, que había observado todos estos desarrollos con su interés habitual por la naturaleza humana, se encontró cada vez más intrigada por su nueva vecina. Había algo en la señora Vale que no encajaba del todo con la imagen de una viuda afligida en busca de tranquilidad rural. Los ojos enrojecidos, el cabello llamativo, la curiosa variedad de visitantes. Todos estos elementos sugerían una historia más compleja que la simple narrativa de duelo y retiro. Con estos pensamientos ocupando su mente, Miss Marple presenció los eventos del miércoles siguiente, cuando el señor Quint llegó para su tercera cita con la señora Vale. El automóvil del fotógrafo se detuvo frente a Holly Cottage a las 4 en punto, y él emergió cargando una carpeta de cuero que presumiblemente contenía las pruebas que había mencionado a la señora Ives durante su visita anterior. La tarde había sido agradable, pero se nubló al acercarse la noche, y para las 6 comenzó a caer una lluvia fina y constante, ese tipo de llovizna persistente que caracteriza las primaveras inglesas y que hace que las personas sensatas se resguarden junto a sus chimeneas. Eran quizás las 6:10 cuando el grito de la señora Vale perforó el silencioso aire de la tarde. Un sonido de terror y angustia genuinos, que hizo que varios vecinos, incluida Miss Marple, abandonaran de inmediato sus quehaceres domésticos y se dirigieran rápidamente hacia Holly Cottage. Encontraron a la señora Vale de pie en la puerta de su salón, una mano presionada contra su garganta y la otra aferrándose al marco de la puerta para mantenerse. Su cabello escarlata se había soltado algo de su cuidadosa disposición, y su rostro estaba pálido como el papel. En el salón, frente a la chimenea, yacía el cuerpo inmóvil del señor Aubrey Keynes. La pantalla de bronce, que normalmente custodiaba la chimenea, había caído sobre su cuerpo, y era inmediatamente evidente que esta pieza de metal había sido el instrumento de la muerte del fotógrafo. La sangre se había acumulado bajo su cabeza, y sus extremidades estaban dispuestas en ángulos torpes que hablaban de una muerte repentina y violenta. El inspector Slack, convocado apresuradamente desde Match Benham, declaró que se trataba de un accidente torpe o del resultado de una disputa amorosa que había terminado trágicamente. Las ventanas francesas que daban al jardín estaban aseguradas desde dentro, y la puerta principal se había dejado entreabierta como era costumbre de la señora Vale. No había señales de entrada forzada o lucha, más allá de la evidente evidencia del fatal encuentro del señor King con la pantalla de la chimenea. El pueblo, predeciblemente, bullía de especulación y chismes. Viuda escarlata, en efecto, era el sentimiento general expresado a lo largo de la calle principal, con insinuaciones oscuras sobre el tipo de mujer que se teñía el cabello de un color tan antinatural y recibía caballeros en su salón. Miss Marple, que había acompañado a Lady Bantry a la escena inmediatamente después del descubrimiento, observó detalles que parecían escapar a la atención de los demás. Los ojos enrojecidos de la señora Vale, según la experimentada observación de Miss Marple, no parecían el resultado del llanto. Más bien,
Tenían el aspecto irritado e inflamado que podría resultar del contacto con alguna sustancia química. Además, la cabaña estaba impregnada de una combinación de aroma sutil pero distintiva, la fragancia cítrica del té de bergamota y el olor limpio y penetrante de colonia proveniente del baño. No eran los olores típicamente asociados con una escena de violencia y tragedia, y Miss Marple los archivó en su memoria junto a sus otras observaciones. A medida que avanzaba la noche y comenzaba la investigación oficial, Miss Marple se convencía cada vez más de que la muerte del señor Aubrey Quint no había sido ni accidente ni crimen pasional, sino algo mucho más calculado y complejo. Sospechaba que la viuda escarlata no era lo que aparentaba, y tal vez tampoco lo era la propia víctima. El examen del difunto por parte del Dr. Haddock se realizó con su meticulosidad habitual, aunque los resultados fueron tan sombríamente concluyentes como directos. El señor Aubrey Quint había perdido la vida por un solo golpe en la sien, propinado con considerable fuerza por lo que el doctor describió como el borde de un objeto ancho, una descripción que coincidía incómodamente con la pantalla de bronce. Trauma contundente, explicó el Dr. Haddock al inspector Slack, quien llegó con su acostumbrada aire de competencia agobiada y se dispuso inmediatamente a hacerse cargo de la escena. El golpe fue bajo y plano, justo por encima de la oreja. La muerte habría sido instantánea, creo yo. No había heridas defensivas en manos o brazos, lo que sugiere que no tuvo advertencia del ataque. El inspector Slack, un hombre que prefería que sus misterios fueran asuntos claros con culpables obvios y motivos evidentes, examinó la pantalla de bronce con la esperanza de obtener respuestas inmediatas. El marco de bronce era sustancial y pesado, ornamentado con motivos florales y arabescos de estilo victoriano. Más significativamente, la bisagra mostraba daño reciente, una grieta limpia en el metal que sugería desplazamiento violento reciente. Sobre la alfombra frente a la chimenea, apenas visible contra la lana estampada, se hallaba la tenue pero inconfundible silueta de la suela de un zapato. La impresión parecía de un zapato femenino, aunque el tamaño y los detalles exactos eran difíciles de determinar debido a la textura de la alfombra y al desorden general de la escena. Cuando fue interrogada por el inspector, la señora Vale mantuvo que el señor Quint había tropezado de algún modo y que ella había gritado alarmada al verlo caer. Su relato se entregó con una voz apropiadamente temblorosa, y sus manos se agitaban mientras presionaba un pañuelo sobre sus ojos. Sin embargo, Miss Marple, observando desde su posición cerca de la puerta del salón, notó que el pañuelo no mostraba señales de humedad real, y los ojos enrojecidos de la señora Vale no producían lágrimas nuevas a pesar de su evidente angustia. La llegada de Víctor Vale fue la primera interrupción de estos acontecimientos. El joven apareció en Holly Cottage visiblemente sin aliento, aparentemente habiendo corrido toda la distancia desde el Blueore Public House tras escuchar la noticia de la tragedia. Su delgado rostro estaba sonrojado por el esfuerzo, y su escaso cabello desordenado de un modo que sugería prisa genuina más que exhibición teatral. «Tía Rosund», exclamó al ver a la señora Vale sentada en la silla del hall que el Dr. Haddock había dispuesto amablemente. «Vine tan pronto como supe. Esto es horrible. Absolutamente horrible». El inspector Slack, que había desarrollado un instinto policial para sospechar de los familiares que aparecían demasiado rápido en escenas de violencia, comenzó de inmediato a interrogar a Víctor sobre su paradero durante el periodo relevante. Las respuestas del joven fueron rápidas pero nerviosas, entregadas con ese tipo de inquietud que sugería culpabilidad o una disposición naturalmente ansiosa. «Estuve en el Blue Boar desde aproximadamente las 5», explicó Víctor, tragando repetidamente mientras su nuez se movía prominentemente. «Tomé una pinta y un poco de pan con queso. El dueño lo confirmará, seguro. Terrible asunto lo del pobre Quint». Cuando se le preguntó sobre su relación con el fotógrafo fallecido, Víctor se mostró, si era posible, aún más agitado. «Lo vi la semana pasada, como sucede. Tenía unas fotos antiguas, cosas de familia, ya sabes. Pensé que a tía Rosman le podrían gustar, con lo de la muerte del tío Harold y todo eso». La segunda interrupción llegó en forma de la señorita Daphne Arrow, quien apareció con un bolero escarlata que parecía casi agresivamente brillante frente a la atmósfera sombría de la cabaña. Su entrada dramática fue acompañada de exclamaciones de horror que Miss Marple percibió quizás demasiado ensayadas, entregadas con una emoción exagerada que delataba experiencia teatral amateur. «Oh, el pobre hombre», gimió la señorita Arrow, presionando la parte posterior de la mano contra su frente en un gesto reminiscence de las heroínas del melodrama. «Pensar que hablé con él apenas ayer. Siempre tan meticuloso con pelucas y polvos, siempre preocupado por los tonos y texturas correctas para el trabajo fotográfico». Esta peculiar elegía provocó miradas agudas tanto del inspector Slack como del Dr. Haddock,
aunque la señorita Rowe parecía ajena a la extrañeza de su fraseo. Continuó elaborando sobre la pericia profesional del señor King en asuntos de artificio cosmético, elogiando su capacidad para transformar rostros ordinarios en obras de arte fotográfico mediante la aplicación juiciosa de maquillaje y pelucas. Miss Marple, mientras tanto, había comenzado su propia investigación silenciosa de los detalles domésticos que otros parecían inclinados a pasar por alto. Mientras el examen oficial se centraba en el cuerpo y la escena inmediata del crimen, ella dirigía su atención a las pequeñas inconsistencias que a menudo resultaban más iluminadoras que las evidencias dramáticas. En el vestíbulo, colocado sobre el paragüero con cuidadosa precisión, descansaba un paraguas negro que mostraba diminutas manchas escarlatas sobre su extremo metálico. Las marcas eran recientes y tenían la apariencia de haber sido limpiadas apresuradamente, aunque restos de la sustancia roja permanecían visibles al escrutinio atento. Aún más interesante fue la mirada de Miss Marple al baño, lograda mediante la excusa juiciosa de necesitar un vaso de agua por su supuesta desmayo. Lady Bantry, siempre preocupada por el bienestar de su amiga, se apresuró de inmediato a obtener la bebida solicitada, brindando a Miss Marple la oportunidad perfecta para un momento de observación privada. En el toallero del baño colgaba una toalla que contaba su propia historia para ojos entrenados en la interpretación de evidencias domésticas. El lino mostraba una línea distintiva de color rojo anaranjado a lo largo de un borde. El tipo de mancha que resulta del lavado del cabello, especialmente cuando el cabello en cuestión había sido tratado con agentes colorantes. El patrón de la mancha sugería uso reciente, y el color era notablemente diferente del escarlata vívido que caracterizaba el llamativo peinado de la señora Vale. Estas observaciones, combinadas con su aviso previo del aroma distintivo de la cabaña, comenzaron a formar una imagen en la mente de Miss Marple que difería significativamente de la narrativa obvia de accidente o violencia doméstica. La fragancia cítrica que impregnaba el aire hablaba de tratamientos capilares y preparaciones cosméticas, mientras que la colonia sugería intentos de ocultamiento o purificación. A medida que avanzaba la noche y continuaba la investigación oficial, Miss Marple se convencía cada vez más de que la muerte del señor Aubrey Keynes representaba algo más complejo de lo que parecía en la superficie. La historia de la viuda escarlata, aunque superficialmente plausible, contenía elementos que no coincidían del todo con las pruebas físicas. La posición de la pantalla de la chimenea, por ejemplo, sugería un golpe propinado con ambas manos, en lugar del tipo de accidente que la señora Vale describía. El daño reciente a la bisagra indicaba fuerza deliberada más que desplazamiento accidental. Más significativo aún, la ausencia de lucha o heridas defensivas implicaba que el señor King había sido tomado completamente por sorpresa, algo difícil de conciliar con la discusión doméstica o el conflicto amoroso. El inspector Slack, tras completar su examen preliminar, anunció su intención de tratar el asunto como muerte accidental o posible homicidio involuntario, pendiente de más investigación. Su tono sugería que consideraba más probable lo primero, dada la aparente ausencia de motivo claro o premeditación. La pantalla de la chimenea era obviamente lo suficientemente pesada como para causar lesiones fatales si caía con suficiente fuerza, y los accidentes en entornos domésticos eran lamentablemente comunes. Sin embargo, mientras Miss Marple se preparaba para abandonar Holly Cottage, acompañada por Lady Bantry y los demás vecinos preocupados que se habían reunido para ofrecer ayuda, llevaba consigo la certeza de que la muerte del señor King no había sido ni accidente ni crimen pasional. La historia de la viuda escarlata podría satisfacer la preferencia del inspector Slack por soluciones simples, pero no explicaba en absoluto los detalles reveladores que hablaban de preparación cuidadosa y engaño deliberado. Las manchas rojas en el extremo del paraguas, la línea de marea naranja en la toalla del baño, el conocimiento teatral exhibido por Miss Arrow, y las referencias nerviosas de Víctor a fotografías antiguas, todo sugería una historia mucho más intrincada de lo que la versión oficial reconocería. Alguien se había tomado un considerable trabajo para organizar la escena en el salón de Holly Cottage, y Miss Marple estaba determinada a descubrir tanto la identidad de esa persona como el verdadero motivo detrás del prematuro fallecimiento del señor Aubrey King. La mañana siguiente trajo consigo la claridad nítida que a menudo sigue a una noche de lluvia, y Miss Marple se encontró poseída por una inusual inquietud que le impedía seguir su rutina matutina habitual. Los acontecimientos en Holly Cottage se habían instalado en su mente con la persistencia de una melodía medio recordada, y sus pensamientos volvían repetidamente a los curiosos detalles que habían escapado a la atención del inspector Slack y de su investigación oficial. Mientras aparentemente se ocupaba de recortar las primeras rosas, Lady Bantry apareció en la puerta de su jardín, portando el inconfundible aire de alguien con noticias que impartir. Dolly Bantry siempre había poseído una curiosidad insaciable por los asuntos de sus vecinos, combinada con un corazón generoso que la impulsaba a ofrecer ayuda,
estuviera o no solicitada. Jane, querida, anunció sin preámbulo. He estado pensando en la tarde de ayer, y simplemente no puedo sacar de mi mente a esa pobre mujer. Me refiero a la señora Vale, se la ve tan terriblemente afectada, y no puedo evitar sentir que deberíamos pasar a ver si hay algo que podamos hacer. Miss Marple dejó sus secretos a un lado y miró a su amiga con la expresión suave que aquellos que la conocían bien habían aprendido a interpretar como un interés agudo disfrazado de delicada preocupación. «Qué considerada eres, Dolly. Confieso que yo también he estado algo preocupada por la señora Vale. Una experiencia tan impactante para cualquiera, y más aún para una mujer que todavía está de duelo por su esposo». Las dos damas se dirigieron a Holly Cottage, donde encontraron a la señora Vale en su sala, pálida pero serena, recibiendo las condolencias formales que las pequeñas comunidades sobresalen en brindar. El cabello escarlata que había capturado tanto la imaginación del pueblo parecía algo menos vívido a la luz de la mañana, aunque conservaba su brillantez artificial. La señora Vale recibió a sus visitantes con tranquila gratitud, aunque Miss Marple detectó un cierto cansancio bajo la educada fachada de la viuda. La conversación transcurrió de forma previsible en este tipo de visitas, expresiones de simpatía, ofertas de ayuda práctica y consultas delicadas sobre las necesidades inmediatas de la señora Vale, según exigía la cortesía. Durante este intercambio, Miss Marple experimentó uno de esos momentos de aparente fragilidad que le habían servido tan bien en investigaciones previas. «Oh, querida», murmuró, presionando una mano contra su frente con delicada convicción. «Espero que me perdonen, pero temo sentirme un poco débil. El impacto de los acontecimientos de ayer, ya saben. ¿Podrían darme un vaso de agua?». Lady Bantry reaccionó de inmediato, preocupándose por su amiga e insistiendo en que permaneciera sentada mientras ella misma traía la bebida solicitada. Este impulso caritativo proporcionó a Miss Marple exactamente la oportunidad que había esperado, unos momentos de soledad legítima para realizar un examen más minucioso de los arreglos domésticos de la cabaña. El baño, alcanzado bajo el pretexto de necesitar privacidad para recuperar la compostura, resultó aún más revelador a la luz del día que la noche anterior. Sobre el lavabo de porcelana descansaba un cuenco que mostraba evidencia inequívoca de uso reciente para tratamiento capilar. El recipiente contenía los restos de lo que parecía un enjuague color té acompañado de los restos exprimidos de 2 mitades de limón y un peine de carey que evidentemente se había empleado en la distribución de la mezcla. Al examinar el peine más de cerca, se revelaban manchas naranja ladrillo atrapadas entre sus dientes, el residuo característico de la aplicación de henna. Miss Marple, cuyo conocimiento de remedios domésticos y preparaciones cosméticas había sido adquirido durante décadas de vida en el pueblo, reconoció la evidencia de inmediato. La henna, cuando se prepara y aplica correctamente, producía exactamente el tipo de tonalidad rojo-anaranjada que requería un tiempo cuidadoso y un enjuague completo para lograr el efecto deseado. Más significativamente, recordó su propia experiencia con la sustancia durante un breve coqueteo con el teñido de cabello en su juventud. La henna, una vez correctamente fijada y enjuagada, era notablemente estable y no se corría ni sangraba incluso al estar expuesta a la humedad. El proceso de preparación, sin embargo, podía resultar bastante irritante para la piel sensible, especialmente alrededor de los ojos, y el característico aroma cítrico del tratamiento a menudo perduraba durante horas después de la aplicación. Cuando Lady Bantry regresó con el vaso de agua solicitado, Miss Marple estaba lista con sus observaciones, aunque eligió compartirlas de manera característicamente oblicua. «Sabes», Dolly comentó mientras regresaban al salón. «La henna puede ser bastante problemática de manejar. Tiene un aroma tan distintivo, ¿verdad? Y puede irritar terriblemente los ojos si no se tiene cuidado con la aplicación. Por supuesto, una vez fijada correctamente, no se corre con la lluvia como sucede con algunas preparaciones modernas». Lady Bantry, cuya experiencia con tintes capilares se limitaba a algún que otro lavado azul administrado por su peluquero de Londres, asintió vagamente sin comprender del todo la importancia de estas observaciones. La señora Vale, sin embargo, mostró una reacción notable ante los comentarios de Miss Marple, moviendo involuntariamente la mano hacia la garganta en un gesto que delataba nerviosismo repentino. Miss Marple continuó su aparentemente inocente discurso mientras se retiraban de Holly Cottage. «Es bastante notable cómo se comportan de manera diferente las distintas preparaciones, ¿no es así? Algunos tintes se corren con la mínima humedad, mientras que otros, como la henna, permanecen perfectamente estables una vez fijados. Observé ayer que la bufanda de la señora Vale no mostraba señales de corrimiento de color a pesar de la terrible lluvia que tuvimos, y su velo estaba bastante intacto, algo que no se esperaría si su color de cabello fuera del tipo que se corre.
Fue solo al llegar a la verja de la cabaña cuando Miss Marple expresó la pregunta que la había estado preocupando desde la tarde anterior. Querida Dolly, si el cabello de la señora Vale no sangró color durante su tiempo al aire libre bajo la lluvia, ¿de dónde provino el escarlata que observé en otros lugares? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras caminaban de regreso por la calle principal, cada mujer absorta en sus propios pensamientos. Lady Bantry, cuyo proceso mental era admirablemente directo, se encontraba desconcertada por las implicaciones de las observaciones de su amiga. Miss Marple, sin embargo, comenzaba a percibir los contornos de un engaño mucho más elaborado que la simple tragedia que parecía ser. La evidencia de un tratamiento reciente de henna en el baño de la señora Vale confirmaba que el llamativo cabello rojo de la viuda era efectivamente artificial, aunque logrado mediante métodos mucho más permanentes de lo que el chisme del pueblo suponía. La irritación alrededor de sus ojos se explicaba fácilmente por la naturaleza cáustica de la preparación, en lugar de por el duelo o una exposición química más siniestra. Lo más importante, la estabilidad de la henna correctamente fijada significaba que la señora Vale no podía haber sido la fuente de ningún color rojo que pudiera haber aparecido en otros lugares durante los acontecimientos de la tarde anterior. Si se habían encontrado rastros escarlata en otros lugares, y Miss Marple estaba cada vez más segura de que así había sido, entonces su origen debía residir en otra persona completamente distinta. Las implicaciones de esta realización eran profundas y perturbadoras. Si el cabello rojo de la señora Vale no había producido las pistas que Miss Marple sospechaba, entonces alguien más con cabello rojo había estado presente en Holly Cottage durante el periodo crucial. Alguien que había partido antes del descubrimiento del cuerpo del señor King o que se había tomado considerables molestias para ocultar su presencia. Al llegar a la verja de la casa de Miss Marple, ella se detuvo para observar a su amiga con una especie de sonrisa suave que quienes conocían sus métodos habían aprendido a interpretar como preludio de revelaciones significativas. Creo, Dolly dijo en voz baja, que descubriremos que este caso es bastante más complejo de lo que el inspector Slack supone. La viuda escarlata puede ser la clave para entender la muerte del señor King, pero no de la manera que la mayoría asume. Lady Bantry, consciente de que las aparentemente inocentes observaciones de su amiga a menudo precedían al desenlace de considerables misterios, asintió con la clase de atención respetuosa que las percepciones de Miss Marple invariablemente imponían, aunque aún no podía percibir toda la significancia de los descubrimientos de la mañana. Estaba perfectamente dispuesta a esperar la iluminación, segura de que la delicada indagación de Miss Marple revelaría eventualmente la verdad detrás de la tragedia en Holly Cottage. La caminata vespertina de Miss Marple al día siguiente la llevó frente a Holly Cottage precisamente en el momento en que la luz de la tarde iluminaba más favorablemente el jardín frontal. Este momento no era, por supuesto, totalmente coincidente, aunque Miss Marple habría sido la primera en reconocer que el ejercicio regular era esencial para mantener la salud en la vejez. La verja de la cabaña, que ella había observado apenas durante los trágicos eventos del día anterior, ahora se presentaba como un objeto digno de un examen más detallado. Era una típica puerta de jardín de las aldeas inglesas, pintada de blanco, aunque la pintura mostraba el desgaste propio de varias estaciones expuesta al viento y la lluvia. Lo que llamó la atención de Miss Marple fue una franja de color vívido en el riel superior de la verja. La marca estaba posicionada en el lado que daba hacia afuera de la cabaña, como si alguien que abandonara la propiedad hubiera agarrado el riel para apoyarse o mantener el equilibrio. A la luz clara de la tarde, la mancha parecía de un rojo brillante, muy diferente del tono rojo anaranjado característico del cabello tratado con henna de la señora Vale. Miss Marple se acercó a la verja con el tipo de interés casual que cabría esperar de cualquier vecina curiosa, aunque su examen era considerablemente más sistemático de lo que la apariencia sugería. Sacó un pequeño pañuelo, doblado en un cuadrado limpio, y lo aplicó suavemente sobre la mancha sospechosa. El resultado fue inmediato e iluminador. El color carmesí se transfirió fácilmente al lino blanco, dejando una mancha vivida que hablaba de aplicación reciente y de un tinte fugitivo. Esto no era la coloración estable de la henna fijada correctamente, sino el tipo de tinte temporal que se corre con la mínima humedad, precisamente el tipo de color artificial que podría usarse en aplicaciones teatrales. Además, la mancha aparecía solo en el lado del riel expuesto a la lluvia, lo que sugería que se había depositado durante el chaparrón de la tarde anterior. Alguien con cabello artificialmente rojo y mojado había agarrado este riel, dejando evidencia inconfundible de su paso. Un examen más cercano del camino de grava justo dentro de la verja reveló confirmaciones adicionales de las crecientes sospechas de Miss Marple. Entre las piedras y tierra ordinarias yacían varios cabellos cortos y rojo brillante que brillaban como pequeñas joyas al sol de la tarde.
Estos ejemplares eran completamente distintos en color y textura de cualquier cabello natural que Miss Marple hubiera encontrado. Poseían el brillo artificial y la textura ligeramente áspera característica de los materiales sintéticos usados en pelucas teatrales. Rojo de escenario, murmuró Miss Marple para sí misma, recogiendo varios de los cabellos característicos con cuidadosa precisión. La evidencia se acumulaba hacia una conclusión que divergía significativamente de la interpretación oficial de los acontecimientos de la tarde anterior. Fue en ese momento que el joven Timothy Ransom, conocido en toda la aldea como Tibi, emergió de detrás del seto, donde había estado realizando alguna travesura infantil relacionada con la recolección de piedras interesantes. Tibi tenía quizá 10 años, y poseía la agudeza observacional que los niños a menudo muestran cuando los adultos asumen que no prestan atención alguna. «Hola», Miss Marple dijo con la directa alegría de la infancia. «¿Está buscando pistas sobre el asesinato?» Miss Marple sonrió ante la franca curiosidad del niño. Los niños, según su experiencia, a menudo poseen información invaluable para resolver circunstancias misteriosas, aunque extraerla requiere un toque delicado y aprecio por la lógica particular de la mente infantil. «Solo doy mi paseo habitual», Tibi respondió con suavidad, «aunque confieso que estoy bastante curiosa por los tristes acontecimientos de ayer». «¿Estuviste en la aldea entonces?» El rostro del niño se iluminó con la importancia de poseer información relevante. «Oh, sí, señorita. Estaba junto al muro de la iglesia buscando una pelota de cricket que se había ido durante nuestro juego. Fue entonces cuando vi a la dama pelirroja salir corriendo de la verja de la señora Vale». Miss Marple sintió que su pulso se aceleraba, aunque mantuvo su expresión de interés moderado. «¿Una dama pelirroja, dices? La propia señora Vale, quizás?» Tibi negó con la cabeza con la certeza típica de los niños al corregir suposiciones de adultos. «Oh, no, señorita. Esta dama era diferente. Corría muy rápido, llevaba un bolso, y no tenía nada en la cabeza, ningún sombrero ni nada, solo rizos rojos volando bajo la lluvia». El testimonio del niño proporcionó una confirmación crucial de la teoría en desarrollo de Miss Marple. Alguien distinto de la señora Vale había estado presente en Holly Cottage durante el periodo relevante. Alguien con cabello notablemente rojo que había partido con considerable rapidez, dejando evidencia física de su paso. «¿Y cuándo observaste a esta dama, Tibi?», inquirió Miss Marple con estudiada casualidad. «Justo antes de que empezara el grito», respondió el niño prontamente. «Escuché a la señora Vale gritar algo terrible, justo después de que la dama pelirroja pasara corriendo hacia la calle principal. Hice que se me cayera la pelota de cricket otra vez». Sí. Esta cronología era particularmente significativa, pues sugería que la misteriosa mujer pelirroja había abandonado Holly Cottage inmediatamente antes del descubrimiento del cuerpo del señor King. El momento era demasiado conveniente para ser coincidencia, y la evidencia de huida apresurada hablaba de culpabilidad más que de partida inocente. Miss Marple agradeció al joven Tibi por su información y continuó su paseo, aunque ahora su mente estaba ocupada en reconciliar esta nueva inteligencia con sus observaciones previas. La imagen que surgía era la de un engaño cuidadoso y un desvío calculado, ejecutado por alguien con acceso a accesorios teatrales y suficiente conocimiento de artificios cosméticos para llevar a cabo una elaborada mascarada. La mancha roja en la verja, combinada con el testimonio ocular de Tibi, confirmó que alguien usando una peluca roja artificial había estado presente en Holly Cottage durante el periodo crucial. La salida apresurada, la evidencia del tinte fugitivo y la ausencia de cualquier cobertura en la cabeza sugerían pánico y mala planificación, o tal vez el tipo de miedo genuino que podría acompañar la comisión de un crimen violento. Mientras regresaba a su propia cabaña, Miss Marple reflexionaba sobre las implicaciones de estos descubrimientos. La señora Vale, con su cuidadosamente mantenido cabello teñido con henna y su historia de muerte accidental, parecía cada vez más una víctima inocente de las circunstancias o una participante voluntaria en el elaborado engaño. El verdadero perpetrador, sin embargo, parecía ser alguien con habilidades teatrales y acceso a utilería escénica, alguien que había asumido la identidad de una mujer pelirroja por motivos aún no claros. La evidencia se acumulaba a un ritmo gratificante, aunque la imagen completa seguía siendo tentadoramente incompleta. Miss Marple estaba segura de que la solución de la muerte del señor King residía en comprender la relación entre las diversas mujeres pelirrojas que figuraban en el caso, la verdadera señora Vale con su cabello tratado con henna, y la figura misteriosa con tinte fugitivo que había huido de Holly Cottage con tanta prisa. Los elementos teatrales del crimen sugerían a alguien con experiencia en artes dramáticas, mientras que el momento y la ejecución implicaban un conocimiento íntimo de los arreglos domésticos de la señora Vale.
Más significativamente, la naturaleza elaborada del engaño indicaba que el asesinato había sido planeado con mucha antelación, a pesar de la aparente espontaneidad del violento encuentro en el salón. A medida que las sombras de la tarde se alargaban por St. Mary Me, Miss Marple se encontraba más convencida que nunca de que la muerte del señor Aubrey Kint representaba algo mucho más complejo que la simple tragedia doméstica que el inspector Slack estaba preparado para aceptar. La viuda escarlata podría, efectivamente, ser la clave del misterio, pero no de la manera que nadie sospechaba aún. La oportunidad de realizar un examen más minucioso del salón de Holly Cottage se presentó a la mañana siguiente, cuando la señora Ball, abrumada por la continua atención de los vecinos bien intencionados, aceptó la invitación de Lady Bantry de pasar el día en Gossington Hall. Este arreglo caritativo se había propuesto ostensiblemente para beneficio de la señora Vale, aunque Miss Marple sospechaba que los motivos de su amiga incluían una saludable medida de curiosidad sobre su misteriosa vecina. La propia participación de Miss Marple en esta reorganización doméstica se produjo a través de su ofrecimiento de supervisar la cabaña mientras la señora Vale estaba ausente, asegurándose de que cualquier visitante oficial fuera recibido correctamente y de que las instalaciones permanecieran seguras. El inspector Slack había indicado su intención de realizar un examen final de la escena, aunque había dejado claro que consideraba el asunto esencialmente resuelto. Sola en el salón de la cabaña, Miss Marple se encontró libre para llevar a cabo el tipo de investigación detallada que había sido imposible durante la confusión de la noche anterior. La habitación llevaba la inconfundible atmósfera de una tragedia reciente, aunque las pruebas físicas de violencia habían sido en gran parte retiradas. El protector de la chimenea había sido restaurado a su posición adecuada, aunque la bisagra dañada permanecía como testimonio de la fuerza con que había sido empleada. La atención de Miss Marple se centró inmediatamente en el hogar mismo, donde la interacción de la luz y la sombra revelaba detalles que podrían pasar desapercibidos para una observación casual. El ladrillo alrededor, examinado con la meticulosa precisión que caracterizaba su enfoque en tales asuntos, reveló dos diminutas fibras que se adherían a la superficie rugosa cerca de la base. Estos ejemplares eran notables por su coloración vivida, un tono de rojo tan intenso que parecía más los cortinajes carmesí de un teatro de juguete que cualquier color de cabello natural. Cuando Miss Marple extrajo cuidadosamente las fibras y las sostuvo a la luz de la ventana, su naturaleza artificial se volvió inmediatamente aparente. Poseían la textura ligeramente áspera y la uniformidad antinatural que distingue los materiales sintéticos de sus contrapartes naturales. Más revelador aún fue su comportamiento cuando se expusieron a la llama de un fósforo. El cabello natural, al quemarse, produce un olor característico y arde con llama constante antes de desmenuzarse en ceniza. Estas fibras, sin embargo, se encogieron y se fundieron al contacto con el calor, formando pequeñas cuentas de material endurecido que delataban sin lugar a dudas su origen sintético. El cubo de carbón, colocado junto a la chimenea en su ubicación tradicional, proporcionó evidencia adicional de artificio teatral. Entre los trozos de carbón había un pequeño objeto metálico que resultó ser un alfiler para pelucas, del tipo empleado en el teatro profesional para asegurar piezas de cabello artificial. El alfiler mostraba signos de uso reciente, con diminutas fibras del mismo color rojo vívido atrapadas en su mecanismo de sujeción. La exploración de Miss Marple del área debajo del sofá produjo quizás el descubrimiento más significativo de todos. Oculto en las sombras, donde podría pasarse fácilmente por alto, había un pequeño resto de adhesivo marrón que emitía un leve aroma resinoso cuando lo calentaba entre sus dedos. Lo reconoció de inmediato como Spirit Gum, el adhesivo especializado empleado por actores para asegurar pelucas, barbas y otros prótesis teatrales. La presencia de Spirit Gum en el salón de la señora Val era particularmente condenatoria, pues sugería no solo el uso de una peluca, sino la aplicación profesional que indicaba considerable experiencia con técnicas teatrales. Esto no era la colocación casual de una pieza de cabello, sino la construcción cuidadosa de un disfraz completo. Cuando Miss Marple dirigió su atención al protector de la chimenea, descubrió evidencia que apoyaba su creciente convicción de que la muerte del señor King había sido cuidadosamente escenificada más que el resultado de un accidente o violencia espontánea. El marco de bronce, examinado a la luz adecuada, mostraba un fresco semicírculo de pulido a lo largo de su borde superior, donde obviamente había sido agarrado por manos enguantadas o cuidadosas. Más significativamente, la pantalla mostraba trazas de polvo coloreado que no tenían relación con polvo frío o ceniza de chimenea. La sustancia, al frotarse entre sus dedos, resultó ser rouge del tipo empleado en maquillaje teatral, la clase de preparación altamente pigmentada diseñada para ser visible bajo luces de escenario y resistir las exigencias de la actuación. La posición y el ángulo de estas trazas sugerían que el protector de la chimenea había sido levantado y balanceado deliberadamente,
más que caído accidentalmente como sugería el relato de la señora Vale. La evidencia apuntaba a un golpe calculado, entregado con ambas manos y con fuerza suficiente para garantizar un resultado fatal. La reconstrucción del crimen por parte de Miss Marple comenzó a tomar forma mientras estudiaba la evidencia física en conjunto con sus observaciones previas. Alguien hábil en artes teatrales había ingresado a Holly Cottage usando un elaborado disfraz que incluía una peluca roja sintética asegurada con Spirit Gum de grado profesional. Este individuo se había encontrado con el señor Quint en el salón, y durante su interacción, lo había derribado utilizando el protector de la chimenea como arma. El asesino luego intentó escenificar la escena para sugerir muerte accidental, aunque su apresurada salida dejó numerosas pistas de su cabello artificial y preparativos teatrales. El tinte que había manchado la verja, las fibras que se habían atrapado en los ladrillos del hogar y los adhesivos profesionales que aseguraban su disfraz, todo atestiguaba la naturaleza elaborada del engaño. Lo que permanecía incierto era la identidad de este asesino teatral y su motivo para eliminar al señor Aubrey Quint. La profesión del fotógrafo sugería varias posibilidades. Podría haber poseído imágenes comprometedoras, estar involucrado en chantaje, o simplemente haber presenciado algo que lo hacía peligroso para los planes del asesino. La naturaleza teatral del crimen apuntaba a alguien con experiencia escénica, mientras que el conocimiento íntimo de la disposición de Holly Cottage sugería vigilancia cuidadosa o familiaridad previa con las instalaciones. Lo más intrigante, la elección deliberada de disfrazarse como mujer pelirroja implicaba un deseo de desviar la sospecha hacia la propia señora Vale. Mientras Miss Marple se preparaba para salir de Holly Cottage, se encontraba cada vez más segura de que trataba con un asesinato premeditado disfrazado de accidente doméstico. El asesino poseía tanto las habilidades como los materiales necesarios para ejecutar un engaño elaborado, aunque su ejecución había sido lo suficientemente imperfecta como para dejar un rastro de evidencia que, en última instancia, llevaría a su exposición. Las fibras sintéticas, el Spirit Gum, el alfiler de peluca y el rouge teatral, todos pintaban el retrato de alguien completamente familiarizado con las artes del disfraz y la actuación. Combinadas con el testimonio ocular de Tippi Ransom sobre la mujer pelirroja que huía, estos descubrimientos proporcionaban una base sobre la cual podría construirse la solución completa del misterio. La interpretación directa del inspector Slack del caso como muerte accidental o violencia doméstica ahora parecía lamentablemente insuficiente ante tal evidencia compleja. La verdad detrás de la muerte del señor King no residía en explicaciones simples que satisfacieran la investigación convencional, sino en el ámbito del artificio teatral y el engaño elaborado, que Miss Marple estaba especialmente capacitada para desentrañar. La investigación de Miss Marple sobre las coartadas de las diversas personas vinculadas a la muerte del señor King comenzó con lo que parecía una visita perfectamente inocente a la sala de té de la señora Crisp en Match Benham. El establecimiento, que servía tanto como un respetable lugar para comer como un centro informal de inteligencia local, resultó ideal para el tipo de indagaciones discretas que requerían las circunstancias. La propia señora Crisp era una mujer de mediana edad cuyas habilidades de observación rivalizaban con las de cualquier investigadora profesional, aunque sus motivos eran puramente comerciales más que científicos. El éxito de su establecimiento dependía en gran medida de su capacidad para recordar las preferencias y hábitos de sus clientes, talento que se extendía naturalmente al registro de comportamientos inusuales o dignos de mención. El propósito aparente de Miss Marple al visitar la sala de té era devolver un pequeño ticket de guardarropa que Lady Bantry había descubierto en el bolsillo de su abrigo tras la expedición del día anterior. Este inocente encargo proporcionó la oportunidad perfecta para entablar conversación con la señora Crisp sobre los acontecimientos de la noche del miércoles y los movimientos de varias personas durante el periodo relevante. «¿Qué asunto tan terrible con el pobre señor Quint?», observó Miss Marple mientras colocaba el ticket numerado sobre el mostrador. «Entiendo que varias personas de nuestra zona estuvieron en Match Benham esa noche». La señora Crisp, que había seguido los acontecimientos de Holly Cottage con el tipo de interés agudo que tales eventos dramáticos inevitablemente generaban, estaba más que dispuesta a comentar sus observaciones. «De hecho, Miss Marple, tuvimos una noche bastante ocupada, con la sociedad amateur de teatro ensayando en el salón de la iglesia y diversas personas entrando y saliendo». El ticket de guardarropa que Lady Bantry había retenido inadvertidamente llevaba la marca de hora a las 4:58, un detalle que Miss Marple había notado con particular interés. Cuando la señora Crisp produjo el correspondiente libro de recibos, la entrada mostró una firma distintiva que captó inmediatamente el ojo experimentado de Miss Marple. El nombre de Bantry estaba escrito con la característica escritura expansiva de Lady Bantry, con bucles y florituras que hacían su escritura instantáneamente reconocible. Más significativamente,
la letra final y mostraba la formación curva particular que Dolly empleaba al firmar con su pluma fuente favorita. Me pregunto, reflexionó Miss Marple con estudiada casualidad, si la señorita Daphne Arrow estuvo entre sus clientas esa noche. Me mencionó que había estado ensayando con la Sociedad Dramática. La señora Crisp consultó sus registros con la precisión metódica que caracterizaba todos sus negocios. De hecho, Miss Marple, la señorita Arrow firmó nuestro libro de visitantes a las 4:55, justo antes de que comenzara el ensayo. Una joven tan dedicada, siempre puntual con sus compromisos teatrales. El momento era significativo, pues situaba a la señorita Arrow en Match Benham prácticamente al mismo tiempo que el ticket de guardarropa de Lady Bantry estaba siendo procesado. Miss Marple examinó el libro de visitantes con el tipo de interés cortés que justificaba su indagación, notando de inmediato que la firma atribuida de Arrow presentaba características de escritura que guardaban notable semejanza con el estilo distintivo de Lady Bantry. La letra final W en Arrow exhibía precisamente el mismo bucle que caracterizaba la I en Bantry, ejecutado con aparentemente la misma presión y ángulo de pluma. La semejanza era tan marcada que Miss Marple se preguntó si la misma mano había producido ambas firmas en el lapso de 3 minutos. Este descubrimiento dio lugar a una investigación más detallada sobre la supuesta ubicación de la señorita Arrow durante la noche en cuestión. El registro de ensayos de la Sociedad Dramática Amateur, que la señora Crisp pudo producir mediante sus conexiones con el cuidador del salón de la iglesia, mostraba a de Arrow llegando a las 4:55 y permaneciendo hasta la conclusión de la sesión a las 7. Sin embargo, al comparar Miss Marple esta entrada con la firma en el libro de visitantes de la sala de té, la caligrafía aparecía prácticamente idéntica. No simplemente similar, como podría esperarse, de la misma persona firmando diferentes documentos, sino idéntica de una manera que sugería que ambas entradas habían sido hechas al mismo tiempo por el mismo individuo. Las implicaciones eran perturbadoras. Si la señorita Arrow había firmado ambos, el libro de guardarropa de la sala de té y el registro de asistencia de la Sociedad Dramática, en rápida sucesión, teóricamente podría haber establecido su presencia en Match Benham, mientras en realidad se encontraba en otro lugar durante el periodo crucial en que el señor Quint encontró su muerte. La investigación de Miss Marple sobre la coartada de Víctor Vale resultó igualmente reveladora, aunque de manera diferente. El joven había afirmado haber estado en el Bluebore Public House desde las 5 hasta bien pasada las 6, y el testimonio del propietario parecía respaldar esta versión. Sin embargo, cuando Miss Marple realizó indagaciones discretas entre otros residentes de St. Mary Me, surgió un panorama más complejo. La señora Nora Pique, cuya cabaña ofrecía una excelente vista de la vía principal del pueblo, informó haber observado a Víctor en el buzón cerca de la oficina de correos a las 5:40. Había estado enviando lo que parecía ser un sobresustancial dirigido, hasta donde ella podía determinar, a alguien en Reading. Esta observación situaba a Víctor considerablemente más cerca de Holly Cottage durante el periodo relevante de lo que su coartada indicaba. Además, la aparición de Víctor en el buzón coincidió casi exactamente con el periodo en que el señor Quint habría llegado a la cabaña de la señora Vale para su cita fatal. El sobre que Víctor había enviado añadía otra capa de complejidad a la situación. Si en efecto había estado realizando correspondencia urgente en el mismo momento en que se cometía un asesinato cerca, el momento parecía demasiado conveniente para ser completamente casual. La dirección del sobre a Reading sugería comunicación con personas fuera de la proximidad inmediata, quizás acreedores, empleadores u otros individuos conectados con la situación financiera constantemente precaria de Víctor. Cuando Miss Marple consideró estas diversas piezas de evidencia junto con sus descubrimientos previos, comenzó a surgir un patrón que sembraba dudas sobre las coartadas de ambos sospechosos potenciales. La aparente habilidad de la señorita Arrow para estar en dos lugares al mismo tiempo sugería poderes sobrenaturales o un intento deliberado de crear documentación falsa de su paradero. La presencia de Víctor cerca de la escena del crimen, combinada con su comportamiento nervioso y la correspondencia urgente, indicaba involucramiento en eventos más significativos de lo que su confesión casual sobre dificultades financieras sugería. El sobre a Reading podría representar cualquier cosa, desde una confesión de culpa hasta un intento de establecer un rastro falso para que los investigadores lo siguieran. Lo más significativo, ambos individuos parecían poseer motivos que iban más allá de la simple vergüenza financiera que inicialmente parecía caracterizar su relación con el fotógrafo fallecido. El trasfondo teatral de la señorita Arrow le proporcionaba tanto las habilidades como los materiales necesarios para llevar a cabo el elaborado engaño que la evidencia física sugería, mientras que la evidente desesperación de Víctor insinuaba presiones que podrían llevar incluso a una persona normalmente respetuosa de la ley a medidas extremas. La evidencia de la caligrafía, en particular,
Apuntaba hacia la señorita Arrow como la perpetradora más probable del fraude complejo que representaban las coartadas. Su habilidad para manipular firmas y crear documentación falsa sugería experiencia con el engaño que iba más allá de los requisitos normales de una actuación amateur teatral. Mientras Miss Marple se preparaba para salir del establecimiento de la señora Crisp, se encontraba cada vez más convencida de que la solución al asesinato del señor King residía en comprender la verdadera naturaleza de las relaciones entre el fotógrafo y sus diversos clientes. La naturaleza elaborada de las coartadas sugería que al menos uno de los participantes había planeado el crimen con mucha antelación, tomando un cuidado considerable para establecer aparente inocencia mediante documentación fraudulenta. La pregunta que permanecía era si el asesino había actuado solo o en concierto con otros que podrían beneficiarse de la muerte del señor King. La evidencia apuntaba hacia una conspiración de considerable sofisticación, ejecutada por individuos con las habilidades y la motivación necesarias para llevar a cabo un engaño tan elaborado. La visita de regreso de Miss Marple a la sala de té de la señora Crisp la tarde siguiente fue motivada por lo que parecía una pequeña crisis doméstica involucrando los guantes desaparecidos de Lady Bantry. Esta aparente emergencia proporcionó la excusa perfecta para otra conversación con la propietaria, cuyo conocimiento enciclopédico de los objetos perdidos en su establecimiento a menudo resultaba invaluable para los clientes distraídos. Espero que pueda ayudarme, señora Crisp, comenzó Miss Marple con el tipo de aleteo apologético que le había servido bien en investigaciones anteriores. Lady Bantry está completamente preocupada por sus guantes, los de piel gris con botones de perla. Está convencida de que debió dejarlos aquí durante nuestra visita de ayer. La señora Crisp, cuyo sentido comercial se igualaba solo con su genuino deseo de ayudar a sus clientas, comenzó de inmediato una búsqueda sistemática en las diversas áreas de almacenamiento del establecimiento. Las salas de té mantenían una pequeña instalación de guardarropa para la comodidad de sus clientes más distinguidos, y era aquí donde se hacían los descubrimientos más interesantes. Me temo que no veo los guantes de Lady Bantry, anunció la señora Crisp después de un examen minucioso de las estanterías y ganchos. Aunque hay este pequeño estuche de tocador que ha estado sin reclamar desde el miércoles por la noche. Quizás la dama que lo dejó regrese pronto. El estuche de tocador en cuestión era modesto, de cuero negro, mostrando signos de uso regular, aunque no de calidad particular. No tenía identificación externa que indicara a su propietaria, aunque su presencia en el guardarropa sugería que había sido depositado por alguien que pretendía regresar por el pronto. Miss Marple examinó el estuche con el tipo de curiosidad educada que podría esperarse de cualquier ciudadana preocupada, esperando ayudar a reunir la propiedad perdida con su legítima dueña. Qué curioso que alguien abandone simplemente un objeto tan personal. Tal vez si examinamos su contenido, podríamos encontrar alguna indicación de la identidad de la propietaria. La señora Crisp, cuya discreción natural cedió brevemente ante sus instintos comerciales, finalmente concluyó que el servicio al cliente requería algún grado de investigación. Supongo que no haría daño echar un vistazo rápido, particularmente si pudiera ayudarnos a devolver el estuche a su dueña. El contenido del estuche de tocador resultó ser tanto iluminador como perturbador. Entre los habituales accesorios femeninos, un espejo compacto, un lápiz labial y varios pasadores, había objetos que hablaban de aplicaciones más especializadas. Una pequeña botella de Spirit Gum, idéntica a las trazas adhesivas que Miss Marple había descubierto debajo del sofá de la señora Vale, ocupaba un lugar destacado en el interior forrado de seda del estuche. Más significativo aún era un trozo de material doblado que, al examinarlo, resultó ser una red de peluca barata del tipo empleada en producciones teatrales amateurs. La red estaba teñida de un rojo vivo que coincidía exactamente con las fibras artificiales que Miss Marple había encontrado sobre el hogar de Holly Cottage, y mostraba signos de uso reciente en forma de malla estirada e hilos enredados. La evidencia más condenatoria, sin embargo, era una gorra de peluca de escenario que había sido apresuradamente colocada en el compartimiento de la esquina del estuche. La gorra mostraba un desgarro significativo cerca de la nuca, como si hubiera sido retirada con considerable prisa, y su interior mostraba trazas del mismo Spirit Gum que se había encontrado en la escena del crimen. La señora Crisp, cuyo conocimiento de los hábitos de sus clientas era extraordinariamente completo, pudo proporcionar detalles adicionales sobre la deposición del estuche. La dama que registró esto era bastante llamativa. Todo rizos rojos y sin sombrero, según recuerdo. Pagó por un ticket de guardarropa a las 4:55 y parecía tener cierta prisa. Este horario coincidía precisamente con un periodo en que la señorita Rowe supuestamente había firmado el libro de visitantes, aunque la descripción que la señora Crisp hizo de la apariencia de la clienta sugería a alguien en un estado de considerable agitación más que la actriz compuesta preparándose para un ensayo nocturno.
Salió de nuevo corriendo las 5, continuó la señora Crisp, con un sombrero negro que no tenía al llegar. Recuerda haber pensado que era extraño que alguien cambiara su tocado en el guardarropa, pero se ven todo tipo de comportamientos peculiares en este negocio. El patrón de llegada y salida que describió la señora Crisp pintaba una imagen vívida de alguien usando el guardarropa de la sala de té como área de preparación para una transformación compleja. El momento permitía un viaje rápido a Holly Cottage, la comisión del asesinato y un apresurado regreso a Match Benham a tiempo para establecer una coartada en el ensayo de la sociedad dramática. El examen de Miss Marple de la botella de Spirit Gum reveló una última pieza crucial de evidencia. La superficie de vidrio mostraba una clara huella digital, parcialmente oscurecida por una mancha de rouge teatral que coincidía con las trazas cosméticas encontradas sobre el protector de la chimenea de Holly Cottage. La impresión estaba posicionada de manera que sugería haber sido hecha por alguien aplicando el adhesivo con considerable cuidado, aunque la mancha de rouge indicaba que el usuario había estado usando maquillaje de escenario durante la aplicación. La acumulación de evidencia dentro del estuche de tocador abandonado creó un inventario casi completo de los materiales necesarios para construir el elaborado disfraz que la evidencia física sugería. El Spirit Gum aseguraría una peluca. La red proporcionaría anclaje adicional para el cabello artificial, y la gorra dañada mostraba signos de retirada apresurada después de que el disfraz hubiera cumplido su propósito. Cuando Miss Marple consideró este descubrimiento junto con sus observaciones previas, los contornos del crimen comenzaron a asumir forma definitiva. Alguien con acceso a suministros teatrales y considerable habilidad en su aplicación había utilizado el guardarropa de la señora Crisp como vestidor, transformándose en una mujer pelirroja antes de dirigirse a Holly Cottage para el encuentro fatal con el señor Kint. La apresurada salida de la cabaña, documentada por el testimonio ocular de la joven Tibby Ransom, fue seguida por un retorno igualmente rápido al guardarropa, donde el disfraz fue apresuradamente desmantelado y abandonado. El sombrero negro que observó la señora Crisp representaba el último elemento de la transformación, permitiendo al asesino retomar su apariencia normal y proceder a establecer una coartada en otro lugar. La calidad profesional de los materiales y su aplicación sofisticada apuntaban hacia alguien con considerable experiencia en artes teatrales. El momento de la transformación y la precisión de la construcción de la coartada sugerían planificación cuidadosa y conocimiento íntimo tanto del horario de la víctima como de la geografía del área local. Lo más significativo, el abandono de evidencia tan incriminatoria en un guardarropa público indicaba ya sea una confianza suprema en la habilidad del asesino para evitar la detección o un grado de pánico que había interferido con una eliminación más cuidadosa de la evidencia. Mientras Miss Marple se preparaba para salir del establecimiento de la señora Crisp, habiendo naturalmente fracasado en localizar los guantes ficticios de Lady Bantry, se encontró en posesión de evidencia que vinculaba de manera concluyente los elementos teatrales del crimen a un individuo específico con las habilidades y la oportunidad de llevar a cabo un engaño tan elaborado. El estuche de tocador y su contenido representaban las piezas finales de un complejo rompecabezas que había comenzado con el descubrimiento del cuerpo del señor King y pronto alcanzaría su inevitable conclusión con la exposición de su asesino. El Spirit Gum, la red de peluca y la gorra dañada atestiguaban la naturaleza premeditada del crimen y la pericia teatral de su perpetrador. La investigación del inspector Slack sobre los asuntos comerciales del señor Aubrey King había procedido con el tipo de minuciosidad metódica que caracterizaba su enfoque de los deberes oficiales, aunque sus descubrimientos resultaron mucho más esclarecedores que su evaluación inicial del caso había sugerido. El estudio del fotógrafo en Match Benham, cuando se sometió a un escrutinio adecuado, reveló aspectos de sus actividades profesionales que arrojaban una luz completamente diferente sobre las circunstancias que rodeaban su muerte. Miss Marple se enteró de estos desarrollos a través del Dr. Haddock, quien había encontrado al inspector en el Georgian Dragon durante lo que parecía ser un momento de considerable frustración por las complejidades que su investigación había descubierto. El buen doctor, cuya discreción en asuntos profesionales solo era igualada por su genuina preocupación por el bienestar de sus pacientes y vecinos, se sintió justificado en compartir información que podría resultar relevante para la seguridad de la comunidad. Slack descubrió algunos aspectos bastante desagradables del negocio de King. El Dr. Haddock confió a Miss Marple durante una de sus visitas rutinarias para verificar su salud. Parece que el hombre estaba involucrado en actividades que iban mucho más allá de la fotografía de retrato legítima. Hay evidencia de chantaje sistemático llevado a cabo durante un periodo considerable. Los detalles que el Dr. Haddock pudo proporcionar, basándose en su conversación con el inspector, pintaban un cuadro del señor Kint como un hombre que había utilizado su acceso profesional a la sociedad de moda como un medio para recopilar información comprometedora sobre sus clientes.
El estudio del fotógrafo había servido como escenario para indiscreciones que posteriormente se documentaban y se utilizaban como palanca para obtener ganancias financieras. Entre los descubrimientos más significativos en la correspondencia privada de Quint se encontraba una serie de cartas que revelaban la extensión de sus actividades extorsionadoras. Estos documentos, que habían sido apresuradamente quemados pero no completamente destruidos, proporcionaban información sobre las relaciones entre el fotógrafo y varias personas que podrían haber tenido motivos convincentes para desear su silencio permanente. La primera carta, dirigida a RV y parcialmente reconstruida a partir de los restos carbonizados encontrados en la chimenea de King, parecía ser un recibo que reconocía el pago de 30 libras a cambio de la devolución de 3 negativos de naturaleza comprometida. El documento estaba fechado el mes anterior, lo que sugería que la señora Rosamund Vale había concluido recientemente algún tipo de arreglo financiero con el fallecido. Esta correspondencia arrojaba una luz completamente diferente sobre la relación de la señora Vale con Quint de lo que sus declaraciones públicas habían sugerido. Más que el simple arreglo profesional que ella había descrito, su conexión parecía involucrar el tipo de negociación delicada que típicamente acompaña situaciones de chantaje. La segunda carta, dirigida a DH y con evidencia clara de destrucción deliberada, era más extensa en sus demandas. El texto fragmentario que el inspector Slack había logrado recuperar incluía referencias a una suma de 100 y menciones específicas de fechas de representaciones y compromisos teatrales. El tono de la correspondencia era inconfundiblemente amenazante, aunque expresado en el tipo de lenguaje eufemístico que los chantajistas emplean típicamente para mantener una apariencia de respetabilidad. Este documento proporcionaba información crucial sobre la relación de Miss Daphne Arrow con el fotógrafo y sugería motivos que iban mucho más allá de las interacciones profesionales que ella había reconocido públicamente. La referencia a fechas de actuación indicaba que Quint poseía información que podría dañar las aspiraciones teatrales de Miss Arrow, mientras que la considerable demanda financiera representaba una carga que alguien de sus modestos medios encontraría difícil de sostener. La tercera carta resultó ser la más reveladora de todas, aunque su estado rasgado requería un considerable esfuerzo para reconstruirla. Dirigida a Víctor Vale, la correspondencia pintaba un cuadro de un joven en apuros financieros desesperados, suplicando tiempo adicional para cumplir obligaciones que aparentemente se habían acumulado durante un periodo prolongado. El texto fragmentario incluía frases como absolutamente no puedo reunir la cantidad completa en este momento y ruego su indulgencia por otra quincena, combinadas con referencias a viejas indiscreciones y travesuras juveniles que deberían permanecer enterradas. Estos pasajes sugerían que la relación de Víctor con Quint involucraba información comprometedora de su pasado, más que dificultades financieras recientes. Cuando Miss Marple consideró estas revelaciones junto con sus descubrimientos previos, los motivos para el asesinato del señor King se volvieron sustancialmente más claros. Cada uno de los 3 principales sospechosos había estado sometido a presión financiera basada en información que el fotógrafo había recopilado a través de sus actividades profesionales, creando razones convincentes para querer eliminar a su atormentador de manera permanente. El reciente pago de 30 libras por parte de la señora Vale sugería que ya había capitulado ante las demandas de Quint, aunque la naturaleza continua de los esquemas de chantaje significaba que este acuerdo podría haber representado apenas la primera entrega de un drenaje financiero continuo. Su cooperación con las demandas del fotógrafo indicaba tanto vulnerabilidad como los recursos para cumplir con su precio, al menos inicialmente. La situación de Miss Arrow parecía más precaria, ya que la demanda de 100 libras representaba una suma que sería difícil de obtener para alguien de sus circunstancias. La referencia a actuaciones teatrales sugería que Quint poseía pruebas que podrían dañar su reputación profesional, haciendo que el cumplimiento de sus demandas fuera esencial para la continuidad de su carrera. La correspondencia de Víctor revelaba quizás la situación más desesperada de todas. Su incapacidad para cumplir con las demandas financieras de Quint, combinada con referencias a indiscreciones pasadas, sugería a un joven atrapado en una situación cada vez más imposible. El tono suplicante de su carta indicaba que había agotado los medios convencionales para obtener los fondos necesarios y podría estar impulsado a medidas extremas. La naturaleza sistemática de las operaciones de chantaje de King sugería a un hombre que había hecho numerosos enemigos a lo largo de su carrera. La documentación cuidadosa de las situaciones comprometedoras de sus víctimas, combinada con la escalada metódica de sus demandas financieras, pintaba un cuadro de alguien que se había vuelto demasiado confiado en su capacidad de manipular a otros a través de sus secretos. Sin embargo, el momento específico de su muerte, combinado con el elaborado engaño teatral empleado para ocultar la identidad del asesino, indicaba que este asesinato en particular había sido planeado con considerable cuidado, en lugar de cometido en un momento de impulso desesperado.
La evidencia de las cartas apoyaba la creciente convicción de Miss Marple de que Miss Arrow representaba la perpetradora más probable del crimen. Su formación teatral proporcionaba tanto las habilidades necesarias para ejecutar el elaborado disfraz como el conocimiento requerido para escenificar la escena de manera convincente. Además, su situación financiera hacía particularmente difícil cumplir con las demandas de Quint, mientras que su reputación profesional hacía especialmente dañina la exposición de su información. La demanda de 100 libras representaba una suma que habría estado más allá de los medios inmediatos de Miss Arrow, obligándola a buscar soluciones alternativas a su predicamento. Los elementos teatrales del asesinato sugerían a alguien que había elegido emplear sus habilidades profesionales en lugar de medios convencionales para resolver sus dificultades. Mientras Miss Marple reflexionaba sobre estos desarrollos, se sentía cada vez más segura de que la solución al misterio no residía en las explicaciones simples que el inspector Slack prefería, sino en la compleja red de relaciones y obligaciones que el señor Quint había tejido alrededor de sus diversas víctimas. La muerte del fotógrafo no representaba un crimen pasional o un accidente, sino la eliminación cuidadosamente calculada de una amenaza que se había vuelto demasiado peligrosa para soportar. Las piezas del rompecabezas que habían ocupado los pensamientos de Miss Marple durante gran parte de una semana finalmente comenzaron a asumir su disposición adecuada durante una tranquila tarde en el salón matutino de Lady Bantry en Gossington Hall. Las dos damas se habían reunido ostensiblemente para su habitual discusión de asuntos parroquiales, aunque la conversación inevitablemente se volvió hacia los trágicos eventos que habían perturbado la tranquilidad de St. Mary Me. Miss Marple había traído consigo una selección de objetos que podrían haber parecido inocuos para el observador casual, pero que representaban la evidencia acumulada de su investigación metódica. Estos ejemplares estaban dispuestos con cuidadosa precisión sobre la mesa auxiliar de caoba de Dolly, creando una pequeña exhibición que habría hecho honor a un laboratorio forense. Creo, querida Dolly, comenzó Miss Marple con el tipo de autoridad gentil que sus amigas habían aprendido a respetar, que ha llegado el momento de examinar los distintos tipos de color rojo que han figurado tan prominentemente en este desafortunado asunto. Cada muestra cuenta su propia historia, y juntas revelan la verdad detrás de la muerte del señor King. La primera muestra consistía en varios mechones de cabello que Miss Marple había obtenido durante su visita al baño de Holly Cottage. Estos ejemplares mostraban el característico tono naranja ladrillo resultante del tratamiento con henna correctamente aplicado, combinado con una textura áspera que distinguía el cabello natural que había sido tratado químicamente. Esto representa el color real del cabello de la señora Vale, explicó Miss Marple, sosteniendo los mechones a la luz de la ventana. La henna, cuando se prepara correctamente y se enjuaga a fondo, produce este cálido tono naranja rojo. Más importante aún, crea un enlace permanente con el tallo del cabello que no se correrá ni desvanecerá al contacto con la humedad. Para demostrar este principio, Miss Marple humedeció su pañuelo y lo presionó contra el cabello tratado con henna. El lino permaneció completamente limpio, confirmando la estabilidad del agente colorante, incluso bajo condiciones que causarían que otros preparados sangraran profusamente. La segunda muestra era bastante diferente, tanto en apariencia como en comportamiento. Consistía en la viva franja escarlata que Miss Marple había levantado de la puerta de Holly Cottage, preservada en el pañuelo donde la había recolectado originalmente. El color era mucho más intenso que los ejemplares de henna, poseyendo el brillo artificial que caracteriza los tintes sintéticos. Cuando Miss Marple tocó esta muestra con un dedo humedecido, los resultados fueron inmediatamente dramáticos. El color escarlata se transfirió fácilmente a su piel, dejando una mancha vivida que hablaba de tinte fugitivo y aplicación temporal. Esto representa el color de una peluca teatral barata, explicó a Lady Bantry, quien seguía estas demostraciones con atención concentrada. Tales preparaciones están diseñadas para uso a corto plazo y se correrán al más mínimo contacto con la humedad. La lluvia del miércoles por la noche habría causado exactamente este tipo de sangrado, dejando rastros dondequiera que la portadora tocara superficies. La tercera categoría de evidencia consistía en las fibras sintéticas que Miss Marple había recuperado del hogar de Holly Cottage. Estos ejemplares eran notables por su textura uniforme y la intensidad de su coloración, que superaba incluso el cabello rojo natural más vívido. La demostración de Miss Marple sobre las propiedades de estas fibras fue quizás la más reveladora de todas. Cuando se tocaron con la llama de un fósforo, los ejemplares comenzaron inmediatamente a encogerse y derretirse, formando pequeñas gotas de material endurecido que no tenían ninguna semejanza con la ceniza que produciría el cabello natural. Estas son fibras artificiales del tipo usado en pelucas teatrales económicas, observó, mientras los restos derretidos se enfriaban sobre la superficie de la mesa.
Su comportamiento al calentarlas confirma su origen sintético y explica por qué se encontraron esparcidas sobre el hogar donde cayó el protector de la chimenea. Lady Bantry, cuya comprensión del caso se había ido ampliando gradualmente gracias a la exposición metódica de Miss Marple, comenzó a captar las implicaciones de estos diversos descubrimientos. ¿Está usted sugiriendo que en realidad hubo dos mujeres pelirrojas diferentes involucradas en los eventos del miércoles por la noche? Miss Marple asintió aprobatoriamente ante la deducción de su amiga. Precisamente, querida. La señora Vale, con su tratamiento genuino de henna, representa un tipo de color rojo completamente. La figura misteriosa que el joven Tibi observó huyendo de la escena representa algo completamente distinto. El niño vio exactamente lo que informó. Una mujer con cabello rojo intensamente brillante corriendo sin sombrero bajo la lluvia, dejando tras de sí el tipo de rastros de tinte que solo un color artificial barato podría producir. La importancia de esta distinción se extendía mucho más allá de simples asuntos de química cosmética. Si el cabello de la señora Val, tratado con henna estable, no podía haber producido los rastros escarlata que se encontraron en la puerta, entonces alguien más había estado presente en Holly Cottage durante el periodo crucial. Alguien que llevaba una peluca roja artificial que había traicionado su naturaleza sintética al entrar en contacto con la lluvia de la noche. La reconstrucción del crimen por parte de Miss Marple comenzó a asumir una forma definitiva mientras explicaba sus conclusiones a Lady Bantry. El asesino había llegado a Holly Cottage con un disfraz elaborado que incluía una peluca teatral barata, pegamento para asegurarla y el tipo de maquillaje de escenario que realzaría la apariencia artificial. El plan del asesino fue bastante ingenioso en su concepción, observó Miss Marple, reuniendo sus diversos ejemplares con precisión cuidadosa. Al disfrazarse de mujer pelirroja, esperaban desviar la sospecha hacia la propia señora Val. El cabello escarlata sería recordado por cualquier testigo, mientras que la verdadera viuda escarlata parecería la culpable obvia. Sin embargo, la ejecución de este plan había sido defectuosa en aspectos cruciales. La peluca barata había resultado inadecuada para el uso al aire libre en condiciones de humedad, dejando rastros inconfundibles de tinte artificial. La retirada apresurada del disfraz había resultado en fibras sintéticas esparcidas por la escena del crimen, mientras que los adhesivos teatrales habían dejado sus propias firmas químicas distintivas. Lo más significativo, el asesino había subestimado las habilidades de observación de los residentes del pueblo y la investigación metódica que un crimen así inevitablemente atraería. El testimonio ocular del joven Tibi había proporcionado información crucial sobre el tiempo, mientras que los diversos rastros físicos habían creado un sendero de evidencia que conducía inexorablemente a la verdad. La pregunta que queda, concluyó Miss Marple mientras se preparaba para salir de Gossington Hall, es la identidad de la persona que poseía tanto las habilidades teatrales necesarias para ejecutar tal engaño como el motivo convincente para eliminar al señor Kint permanentemente. Lady Bantry, cuyas propias habilidades deductivas se habían agudizado a lo largo de años de asociación con Miss Marple, aventuró una hipótesis cautelosa: alguien relacionado con la sociedad dramática. Ciertamente, la evidencia apunta hacia una persona con considerable experiencia en maquillaje y vestuario de escenario. La sonrisa de Miss Marple llevaba la satisfacción que acompaña a la resolución exitosa de un ejercicio intelectual complejo. De hecho, Dolly continuó, alguien que tenía acceso a suministros teatrales, conocimiento de su correcta aplicación y las circunstancias desesperadas que la llevarían a intentar una solución tan elaborada a sus dificultades. La revelación de que el cabello tratado con henna de la señora Val no podía haber producido los fugitivos rastros rojos encontrados en otros lugares había eliminado a la sospechosa más obvia de consideración. Este desarrollo transformó el caso de un simple asunto de violencia doméstica a un rompecabezas complejo que involucraba engaño teatral y asesinato cuidadosamente planeado. Al acercarse la noche y Miss Marple regresaba a casa por las familiares calles de St. Mary, se sentía confiada en que la solución a la muerte del señor King estaba ahora al alcance. Los diversos tipos de color rojo habían contado efectivamente sus historias individuales, y juntos, pintaban un cuadro de asesinato premeditado, disfrazado de accidente doméstico mediante la ingeniosa aplicación del artificio teatral. La reunión final en el salón de Holly Cottage tuvo lugar en una gris mañana de sábado, con el inspector Slack presidiendo lo que él había aceptado a regañadientes podría llamarse una reconstrucción del crimen. Las sugerencias gentiles pero persistentes de Miss Marple habían superado finalmente su resistencia inicial a lo que consideraba intervención amateur, aunque sus éxitos previos en asuntos similares le habían ganado un respeto renuente. La compañía reunida incluía a todas las figuras principales del trágico drama que se había desarrollado el miércoles anterior por la noche. La señora Rosamund Vale estaba sentada en silencio en su silla habitual,
su cabello tratado con henna brillando débilmente con la luz de la mañana, mientras Víctor Vale se movía nerviosamente cerca de la ventana, sus delgadas manos ajustando constantemente el cuello y los puños de su camisa. Miss Daphne Arrow ocupaba una posición cerca de la chimenea, sus instintos teatrales aparentemente obligándola a elegir la ubicación más dramáticamente apropiada de la habitación. Lady Bantry había acompañado a Miss Marple en su capacidad no oficial como apoyo moral y testigo del procedimiento, mientras que el Dr. Haydock representaba los aspectos médicos del caso. La presencia de estos respetados miembros de la comunidad añadía un aire de solemnidad a la ocasión que incluso el inspector Slack no podía descartar completamente. Miss Marple comenzó su exposición con la precisión metódica que había caracterizado su investigación desde su inicio. Su voz llevaba la autoridad gentil de alguien que había pasado considerable tiempo ensamblando un rompecabezas complejo y ahora estaba preparada para revelar la imagen completa que había emergido. La clave para entender la muerte del señor King, anunció a la compañía reunida, reside en distinguir entre apariencia y realidad, particularmente con respecto a las diversas mujeres pelirrojas involucradas en este caso. Procedió a explicar sus descubrimientos sobre la naturaleza del tinte de henna y su comportamiento bajo diversas condiciones, usando el cabello de la señora Val como demostración práctica de la estabilidad que los tintes naturales correctamente aplicados podían lograr. La viuda se sometió a este examen con dignidad resignada, aunque su incomodidad con los procedimientos era evidente en su postura rígida y expresión cuidadosamente controlada. Los ojos rojos de la señora Val, que habían captado tanto la atención de los aldeanos, resultaban de los efectos irritantes de la preparación fresca de henna. Miss Marple continuó, el aroma a limón que detecté en esta casa proviene del ácido cítrico usado para realzar el proceso de coloración, mientras que la línea naranja en la toalla del baño testifica el enjuague minucioso que requiere una aplicación correcta de henna. El inspector Slack, quien inicialmente había abordado estos procedimientos con considerable escepticismo, se vio atraído por la reconstrucción metódica de Miss Marple, a pesar de sus reservas profesionales. La evidencia física que presentó era a la vez convincente y completa, creando un cuadro que difería sustancialmente de su evaluación original del caso. La atención de Miss Marple se volvió entonces hacia los elementos teatrales que habían jugado un papel tan prominente en su investigación. Las fibras sintéticas, el pegamento, los alfileres de la peluca y los rastros de rubor hablaban de alguien con considerable experiencia en maquillaje y vestuario de escenario, combinado con acceso a los materiales necesarios para tal engaño elaborado. El asesino llegó a esta casa el miércoles por la noche con una peluca teatral barata asegurada con adhesivo de grado profesional, explicó, indicando los lugares donde se habían descubierto varias pruebas. El color escarlata era del tipo fugitivo que corre fácilmente en condiciones húmedas, lo que explica las manchas dejadas en la puerta y los cabellos rojo brillante encontrados esparcidos sobre la grava. El rostro de Miss Arrow se había vuelto cada vez más pálido durante esta exposición, aunque mantenía su posición cerca de la chimenea, con lo que parecía ser una compostura estudiada. Su entrenamiento teatral le servía bien para ocultar su estado emocional, aunque el ojo experimentado de Miss Marple detectaba los signos sutiles de creciente tensión. La reconstrucción del crimen se realizó con cuidadosa atención a la evidencia física y al tiempo que los diversos testigos habían establecido. Miss Marple explicó cómo el asesino había usado el guardarropa de la señora Crisp como vestidor, transformándose en una mujer pelirroja antes de dirigirse a Holly Cottage para el encuentro fatal. La disputa con el señor King tuvo lugar aquí, en este salón, continuó Miss Marple, indicando la zona frente a la chimenea. Cuando él se volvió, quizás en desdén o desprecio, el asesino agarró la pantalla de bronce de la chimenea y lo derribó con un golpe deliberado diseñado para asegurar su silencio permanente. La evidencia de premeditación era abrumadora. La cuidadosa escenificación de la escena, los intentos de hacer que la muerte pareciera accidental y el elaborado disfraz hablaban de una planificación que iba mucho más allá de la violencia espontánea que el inspector Slack había sospechado originalmente. Lo más significativo, el momento de los diversos coartadas y las firmas fraudulentas descubiertas pintaban un cuadro de alguien que había intentado establecer su presencia en otro lugar mediante engaño deliberado. La evidencia de la caligrafía era particularmente condenatoria, pues demostraba el intento del asesino de crear prueba documental de inocencia. La revelación final de Miss Marple llegó con una especie de certeza tranquila que había caracterizado su enfoque durante toda la investigación. La persona que cometió este crimen poseía las habilidades teatrales, el motivo desesperado y la oportunidad necesarias para llevar a cabo tal engaño elaborado. Miss Arrow, creo que tiene algo que contarnos. El silencio que siguió a esta acusación se extendió durante varios momentos, durante los cuales los diversos miembros de la compañía reunida dirigieron su atención hacia la joven actriz.
La compostura de Miss Arrow, que le había servido bien durante todo el procedimiento, finalmente comenzó a romperse bajo el peso de la evidencia acumulada. Su confesión, cuando llegó, fue entregada con el tipo de dramatismo que había caracterizado sus actuaciones teatrales amateur. Habló de las demandas implacables del señor King, la imposibilidad de cumplir sus exigencias financieras y la creciente certeza de que la exposición destruiría sus esperanzas de una carrera teatral legítima. Él se reía, dijo finalmente, su voz rompiéndose con genuina emoción por primera vez. ¿De la peluca? ¿De mis actuaciones? ¿De todo lo que me importaba? Siempre se reía, y simplemente ya no podía soportarlo más. El inspector Slack, cuya obligación ahora requería proceder con el arresto formal, lo hizo con una especie de satisfacción sombría que viene con la resolución exitosa de un caso complejo. La evidencia era abrumadora, la confesión completa y la justicia sería servida a través de los canales apropiados. A medida que los procedimientos oficiales llegaban a su conclusión y Miss Arrow era llevada para enfrentar las consecuencias de sus acciones, Lady Bantry se volvió hacia Miss Marple con la admiración que el trabajo detectivesco de su amiga invariablemente inspiraba. Escarlata, tan injusto, murmuró, pensando en cómo el chisme del pueblo se había centrado en la llamativa apariencia de la señora Val en lugar de la verdadera naturaleza del crimen. Miss Marple dobló su tejido con la tranquila satisfacción que viene con otro misterio resuelto con éxito. El color es muy útil, querida, siempre que se sepa si corre, si se derrite y si proviene de la naturaleza o del teatro. El caso de la viuda escarlata finalmente había llegado a su conclusión, revelando que la verdad no residía en las explicaciones obvias que satisfacen la sabiduría convencional, sino en la cuidadosa observación de detalles que otros habían pasado por alto o desestimado.